Bueno, muy buenos días para todas las personas que se están conectando en este momento o que nos están viendo en diferido. Hoy seguimos con nuestros webinars preparatorios del CostruHack. Para las personas que no saben qué es CostruHack es una hackathon, es la primera hackathon que corre a nivel Latinoamérica enfocada en mejorar y mejorar las condiciones de vivienda sostenible en Latinoamérica. Digamos que es una hackathon que se busca integrar conceptos de innovación, que busca integrar conceptos de sostenibilidad, de pensamientos de economía circular y que busca también que se empiecen a utilizar metodologías como la metodología Edge Building, que facilita esa construcción o ese diseño de nuevos espacios o de espacios que sean mucho más sostenibles y resilientes. Algunos temas muy importantes, tenemos cierre de inscripciones este 23 de febrero, así que si todavía no se han inscrito como participantes, les recuerdo por favor inscribirse antes del 23 de febrero. Les recuerdo también, tenemos un curso que ahorita también Ana Milena les va a contar un poquito del tema, que es importante hacerlo porque parte del, digamos, de la hackathon va a tener un reto enfocado en cómo aplicar, digamos, hace parte del reto cómo aplicar la metodología Edge Building para avanzar y diseñar, digamos, edificios más sostenibles. Entonces, recuerden también tomar el curso, inscribirse en el curso de Edge Building para mayores eficiencias. Es un curso gratuito, básicamente son 16 horas de contenido que ustedes lo pueden ir a hacer y que les va a ayudar muchísimo en la hackathon, además porque es un requisito también, digamos, que ustedes estén inscritos y hayan cursado, digamos, este curso. Bueno, el día de hoy, eh, ya les hice mis anuncios parroquiales. El día de hoy vamos a estar con tres personas, perdón, que nos van a estar contando y nos van a estar hablando sobre esa experiencia que tienen en esa creación de edificios, de edificaciones sostenibles, utilizando diferentes metodologías y qué ha pasado. Para esto, pues tenemos representaciones muy interesantes como a Edgar de Cementos Argos, a Nicolás de Cemex y pues Ana Milena que nos viene acompañando contando un poco también desde Edge que pues ese tipo de experiencias. Así que quiero pues darle la bienvenida. Aprovecho a todos los que están ahí, denle la bienvenida con emoticones a nuestro amigo Edgar Peñalosa de Cemex, por favor, que los emoticones se vean fluir por la pantalla. Aplausos. Esto recuerden que esto es para hacerlo un poco más cálido, porque es más chévere en presencia, pero el virtual, digamos, a través de los emoticones podemos darle una calurosa bienvenida. Edgar, bienvenido. Eh, el público es tuyo, te veo con el background puesto, la camiseta puesta y bueno, bienvenido. Y estamos listos a escucharte. Ok, bueno, muchas gracias, Elkin, muy amable a FICEM por habernos invitado a compartir esta experiencia, ¿cierto? Realmente la idea de aquí hoy es dar a conocer algunas de las cosas que nosotros venimos viviendo en este tema de sostenibilidad y particularmente, pues yo les voy a dar digamos, un refresh de lo que es todo el tema de cementos, la sostenibilidad son los cementos desde el punto de vista de cómo son los portafolios de esos materiales en nuestro país, específicamente en Colombia, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya Elkin lo dijo, mi nombre es Edgar Peñalosa, trabajo para Cementos Argos. Trabajo en el área de investigación y desarrollo eh, y me desarrollo como líder de proyectos. Pero mi experiencia pues ha estado basada fundamentalmente en Argos en el ejercicio del control de calidad y la gestión de calidad de los procesos y los de los productos. Estuve por mucho tiempo liderando las plantas de Barranquilla y Sabana Grande y también tuve algunos contactos en algunos momentos con la planta de Cartagena, que es la planta, digamos, una de las plantas más grandes que se tienen actualmente. Entonces, quedo a su disposición después de esto para cualquier evento. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para comenzar a desarrollar este este primer ejercicio. ¿Me dicen si la están viendo? Le pueden indicar. Sí, ya la vemos. Ok, bueno. Entonces,
Este primer ejercicio yo lo he llamado con cementos y concretos sostenibles y básicamente como les decía, lo que quiero es comenzar a mirar desde lo particular y general y algunas de las características que hemos podido ver nosotros desde nuestra operación, todo este tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, hay un tema muy importante y intenté resumirlo aquí en esta primera diapositiva tomando dos imágenes muy importantes, primero la familia y segundo lo que nos invita a tener la sostenibilidad, ¿cierto? Que comienza a ser esa sostenibilidad como la base de la sociedad actual, ¿cierto? En las cuales esta sociedad se apoya en la parte económica, en la misma sociedad, y digamos lo que fundamentado y aprovechando el ejercicio de la foto, eh, con la familia, ¿cierto? Porque dentro del grupo familiar es donde comenzamos a mirar todos esos temas de infraestructuras, viviendas, manejos de ciudades, etcétera, etcétera. Y al final es un manejo de personas, ¿cierto? Y otro punto muy importante en donde la sostenibilidad se apoya es en el medio ambiente. Y eso es como el punto neurálgico de todo este tema cuando uno habla de sostenibilidad, ¿cierto? Porque en realidad, si no seguimos consintiendo nuestro entorno, o nosotros no nos hacemos parte de nuestro entorno, pues va a haber un momento entre nuestro entorno no va a poder más y vamos a irnos otra vez al caos y el caos pues va a generar muchos inconvenientes y eso es lo que no se quiere. Entonces, no lejos de eso, perdón, los cementos y los concretos o todos los materiales de construcción realmente están encaminados desde hace ya mucho rato a comenzar a mirar cuáles son esas características de sostenibilidad que necesitamos tener, ¿cierto? Y aquí es donde comienza a confluir una serie de técnicas, tecnologías y eventos científicos, digámoslo así, para poder tener claridad de cómo un material como el cemento y el concreto, que ha sido de perdura siempre, ¿cierto? O por mucho tiempo, comienza a tener una sostenibilidad. Entonces, aquí es donde voy a comenzar a mirar primero el tema de los cementos sostenibles, ¿cierto? Y aquí quisiera irme un poquito a la historia y llegar aquí ahora como a lo particular o al presente que tenemos, ¿cierto? Los cementos son materiales que vienen desde hace mucho tiempo, el hombre los ha utilizado desde hace mucho rato, ¿cierto? Y los ha venido perfeccionando y desarrollando. Entonces, el material que normalmente uno oye hablar cuando está inicialmente hablando de este tema de cemento es cemento Portland. Y realmente es un cemento que viene de la fabricación o de la transformación de la piedra caliza, ¿sí? En un clinker. Y en ese clinker le adicionamos un yeso y ese yeso pues nos da un cemento Portland que fue llamado así y es 100%, ¿cierto? Es un 100% clinker. Entonces resulta que dentro de la operación de clinkerización, pues este material es el que más papel juega fuerte frente a los eventos de sostenibilidad porque son procesos de transformación que requieren demasiada energía. Como requieren demasiada energía, emiten ciertos gases, ¿cierto? Que son interesantes en el ejercicio del ambiente, ¿cierto? Pero también consumen muchos materiales de la naturaleza que comienzan a ser perjudiciales en el entorno, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza el apalancamiento de mirar cómo yo puedo comenzar a hacer una reducción de ese clinker y colocar otros materiales, ¿cierto? Que me permitan a mí reemplazar ese clinker, pero no atentar contra las características físico-mecánicas y hablemos de características sostenibles del material que va a conformar este cemento. Entonces, este es el segundo ítem que llamo aquí, es cuando nos comienzan a preguntar de sostenibilidad en este tema de sostenibilidad y nos preguntan el cemento en dónde o cómo comienza a contribuir. Entonces, una de las primeras palancas es esa reducción de clink, ¿cierto? Y entonces aquí es donde comienzan a ver N características desde el proceso y desde los materiales del proceso, como de los materiales que van a acompañar ese clinker para generar nuevos cementos y nuevas características de esos materiales que nos
ayudan en últimas a conformar esa construcción en el ámbito de la construcción de viviendas, infraestructura o de infraestructura gubernamental, ¿verdad? Y es donde ahí comienza el ejercicio del tema de cemento sostenible, porque al reducir yo la cantidad de clinker, pues comienzo a tener mejores características con mi ambiente, ¿verdad? Y hay un tercer ejercicio que soporta todo este evento de los cementos y los concretos sostenibles, ¿cierto? Y es que ya con cemento hago materiales de infraestructura muy básicos y particulares, pero cuando yo al cemento le coloco otros aditivos y lo convierto en concreto, ¿cierto? Entonces ya aquí en el concreto lo que hago es potencializar ese material, ¿cierto? Y con esos cementos que vienen en una reducción, más los aditivos, llámese aditivos en todo su contexto, yo puedo tener ese tercer material que es el de más uso en nuestra cultura, que es el concreto, ¿cierto? Bien sea de forma manual o de forma industrial, ¿sí? Lo puedo tener y entonces aquí es donde estos cementos y concretos conforman la base de sostenibilidad y conforman en este momento una cosa que se llama la ruta a la descarbonización, perdón, o la ruta de los cementos y concretos neto cero. La idea es que los materiales de construcción comiencen a migrar, a tener una serie de mezclas y condiciones específicas para que al final la contribución que estos materiales hacen en los diferentes impactos ambientales en donde están puedan llegar a ser neto cero. O no, no se habla de neto cero, se habla de neto cero por la reducción, pero en realidad es una reducción de todo como el material viene desde la primera instancia que tenemos como cemento por. Entonces esto es muy importante porque aquí es donde entra la variedad y la diversidad de todos nuestros mercados y de toda la construcción. Y resulta que aquí es donde, digamos, apalanca un poquito lo que van a ver en el último módulo de esta sesión, en donde ya hay estamentos gubernamentales o de otras instancias de reunión de grupos en donde hablan de cuáles deben ser esas características para que esas edificaciones se conviertan también en edificaciones sostenibles. Entonces, materiales sostenibles, en últimas, me van a hacer edificaciones sostenibles. Entonces, hablemos un poquito en sí de cómo se hace un cemento sostenible, ¿cierto? Entonces, yo les hablaba de que un cemento sostenible básicamente lo hago disminuyendo el clinker, pero cuando yo disminuyo mi ingrediente activo, yo tengo que buscar otras formas, otras capacidades para que mi material, el que yo estoy vendiendo, no disminuyan en forma agresiva las características físicos y mecánicas de esos materiales, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra un concepto de los materiales cementantes suplementarios que se adicionan en los cementos, ¿cierto? Y que pueden ser de dos tipos, activos o inactivos. Esa fundamentación de activos e inactivos me permite potencializar ciertas características de los cementos o simplemente potencializar las características de mi clínica que conforman ese cemento, ¿cierto? Dentro de las adiciones activas, y tal vez ustedes lo han oído nombrar aquí, son materiales que se parecen mucho al clínker. Entre ellos está la arcilla calcinada, que es un material que está en boom en este momento, ¿cierto? Está en las escorias de alto horno, las eh, cenizas volantes o los residuos de las plantas de generación de energía a base de carbón. Todos estos materiales, cuando entran en contacto con el clínker o se mezclan con el clínker, pues permiten ciertas características físico-mecánicas importantes y eso hace que yo pueda disminuir el clínker. Al disminuir el clínker, ahorramos en el proceso cementero de clinkerización, pero también comenzamos a contribuir en el medio ambiente, ¿cierto? Porque todas estas adiciones comienzan a ser adiciones que son productos residuales de otras industrias, ¿cierto? Que en algún momento determinado no tenían meta o objetivo para hacerlo. Y cuando entran en contacto con el clínker, pues lo son, ¿cierto? Y hay un tercer punto que está ahorita en mucha boga en el mundo, es porque las adiciones al fin y al cabo
pueden llegar a ser limitadas dependiendo del entorno en donde nos desarrollemos los procesos cementeros. Hay un ejercicio en donde la química y la física de los materiales comienza a tener un punto muy importante, y es que voy a comenzar a hacer también activaciones químicas. O sea, ese clúster voy a activarlo con otros materiales ya del mundo químico, ¿cierto? Aquí sí ya me remito a aditivos específicos que pueden comenzar a manejar la hidratación de ese clúster, ¿cierto? Y puedo comenzar a potencializar todas esas mezclas de cemento para que yo pueda tener otra vez esas características de resistencia mecánica. Interesante. Y por otro lado, no dejamos las activaciones físicas, porque hay unas formas específicas de hacer los cementos, ¿sí? En los cementos normales, hasta el momento, se hablaba de que los puedo moler todos en un mismo molino, ¿cierto? Entonces coloco todo, el clúster, las adiciones, activaciones químicas, en un solo molino y muelo todo. Hagan de cuenta como si estuviéramos moliendo eh, carne molida, y quiero ahí de una vez hacerle todos los ingredientes a esa carne que va a ir para una hamburguesa, por decir algo. Entonces ahí le echo todos los ingredientes para que la carne quede de buen gusto. Pero, digamos, desde el punto de las activaciones físicas, y como nuestros materiales son más físicos en términos coloquiales que los químicos, en las activaciones físicas se está hablando de que yo puedo moler materiales independientes y luego mezclarlos posteriormente después de esas moliendas, y puedo generar mejores recetas, mejores diseños de mezcla de los cementos. Al mejorar esos diseños de las recetas de los cementos, entonces yo puedo tener un mejor cemento y disminuir mis cantidades de clúster o de ingrediente activo, que es el que me permite tener ese ejercicio de sostenibilidad, ¿verdad? Si pasamos a los concretos sostenibles, entonces si tengo un cemento con una disminución de clúster, pues ya es un diseño de cemento eh, mejorado. Entonces ese cemento debe entrar también en un ejercicio en el cual fluya con los concretos. Y en los concretos ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo colocar esas adiciones activas e inactivas que les nombraba anteriormente, y ahora estamos hablando de que vamos a adicionar también, o estamos adicionando, y algunas de las cementeras que estamos aquí en el país, estamos comenzando a adicionar los residuos de concretos, o lo que se llama agregados reciclados, ¿verdad? Entonces imagínense, después de que un edificio cumple una función, yo lo demuelo. Esa demolición me va a permitir hacer otra vez concretos, y esos concretos me van a permitir generar menos impacto de otros materiales que yo necesito para hacer ese concreto, diferente al cemento. Y si el cemento viene aún más diseñado para ese ejercicio de activas de disminución y de sostenibilidad, pues voy a tener la regla perfecta, porque entonces voy a tener concretos y cementos sostenibles. Entonces, este es un tema muy importante en el país. Hay varios que lo hacemos, ¿cierto? Y los concretos no son ajenos, y nunca han sido ajenos a las activaciones químicas. ¿Por qué? Porque los concretos realmente ya piden más prerequisitos de instalación de ese material ya en las obras. Entonces aquí las activaciones químicas son muy importantes, y ahí es donde ustedes ven todo el conjunto de casas de aditivos en donde hay N productos que me permiten hacer de mi concreto un concreto particular y específico para la aplicación que yo necesito. En las activaciones físicas, también en los concreteros se están hablando de algunas cosas pegadas básicamente al tema de agregados reciclados. Entonces, como ven, el mundo del concreto y el cemento tiene una versatilidad desde el punto de vista de que nuestra energía principal la debemos comenzar a manejar y a sustentar para que al entorno en el que estamos podamos realizar nuestros cementos y nuestros concretos eh, eficientemente, y comencemos a ser sostenibles, ¿verdad? Entonces, teniendo, digamos, como esa base ya preestablecida, quisiera mostrarles que nuestro país es un país tanto diverso, como lo han indicado todos estos días, ¿cierto? En todos los temas, como diverso es el mundo de los cementos en Colombia, ¿cierto?
En Colombia hay, discúlpenme que las voy a contar, 11 marcas de cemento, ¿cierto? Que tienen unas instalaciones y una producción instalada en cementos y en concretos. Eh, el orden que está ahí es un orden de la fuente del DANE que encontré, ¿cierto? Y la producción también está basada en la del 2019. Sin embargo, todas las operaciones de cemento que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Tienen la posibilidad de comenzar a generar esos cementos y esos concretos de sostenibilidad. Algunos de estas marcas que están aquí solamente producen cementos, otros producen cementos y concretos, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos un pool muy grande de empresas que nos pueden comenzar a enviar o a tener esa diversidad de materiales, tal cual como lo veíamos en las diapositivas anteriores, de poder conformar con todos sus materiales, todos los posibles cementos que están aquí. Aquí desafortunadamente el ejercicio de la fuente del TANE pues nos muestra 2019, ¿cierto? Un año coyuntural en donde digamos que había digamos un leve aumento en la operación de todos los despachos y demanda en toneladas, en la fabricación de los cementos. Creo que ahorita estamos un poquito austeros, pero la idea es que el país se sigue desarrollando y hay que seguir desarrollándolo en todos los aspectos del momento. ¿Cierto? Digamos, desde punta de lanza, y ahí sí, digamos, como ejercicio particular, pues hay tres firmas que manejan o que determinan cierto el mercado por sus volúmenes de fabricación y por el nombre que tienen detrás cada uno de ellos, sin demeritar que los otros nombres también tienen un aspecto relevante entre los jugadores de cementos y concretos del país. Además de que algunos están concentrados en la zona centro, algunos estamos en todas las regionales de Colombia, entonces podemos diversificar el elemento de los cementos y los concretos, ¿verdad? Pero basado en eso, entonces, ¿cuántos tipos de cemento hay en Colombia? Entonces, yo lo resumí aquí porque pues el listado puede ser muy grande o muy pequeñito como ustedes lo quieran ver, pero físicamente yo lo he encaminado en estos tres puntos: cemento de uso estructural, cementos de uso general y cementos de uso especial. Voy a irme de atrás para adelante. Los cementos de uso especial son los que están sobre pedido y es los que yo hablo con el cliente, ¿cierto? Para algún uso particular de esos cementos y en últimas de los concretos, porque los cementos hacen parte de los concretos o de los morteros y esos son los últimos que van a estar en el mes. Los cementos de uso general, que son los que todos conocemos, los que vamos a la ferretería, al home center, a IKEA, bueno, a todas estas ferreterías grandes en donde los vemos, y de ahí hacemos toda la mampostería y todo el ejercicio de infraestructura básica de lo que nos rodea. Y los cementos de uso estructural, que son los que ya hacen la infraestructura, bien sea local, regional o nacional, ¿cierto? Y que es de carácter privado o gubernamental, ¿cierto? Entonces ahí ya es un tipo de cemento específico para cumplir con unos concretos de tipo específico que me permiten hacer. Todos ellos enmarcados en el ejercicio de que puedo ligarlos desde cualquier punto de vista con materiales cementantes suplementarios, con activaciones activas e inactivas, con activaciones físicas o activaciones químicas para lograr una sostenibilidad. Y para cada caso habrá un cemento que se utilice para el tema, ¿verdad? Pero bueno, hay esos cementos, hay esos productores de cemento, entonces ¿quién nos regula o cómo comenzamos a regularlos? Entonces aquí es una cosa muy importante, lo quise colocar en esta pirámide. Colombia en particular es un territorio en donde siempre nos hemos enmarcado por las normas norteamericanas, pero al final nosotros tenemos nuestro ente de normalización, que es el ICONTEC, con las normas técnicas colombianas. Entonces, basados en la normalización internacional, ¿cierto? Y mirando este progreso del país, el ICONTEC y con sus normas técnicas colombianas tienen la norma NTC 121 que marca los tipos de cemento que hay en el país.
¿cierto? En realidad son 4 con algunas versiones y algunas especificaciones pertinentes. ¿Qué es lo importante de la norma NTC 121? Lo importante de la norma NTC 121 es que ya no es una norma que me dice cómo debo realizar el cemento con respecto a sus adiciones, sino que me permite, me amplía el panorama y me dice, señor productor de cemento, haga el cemento, pero garantíceme que las propiedades físico-mecánicas de ese cemento van a cumplir. Entonces eso hace que pasemos de una transición de un cemento prescriptivo, que era simplemente decir, haga cementos con clinker, yeso y una cantidad de adición hasta cierto porcentaje, que eso se llama prescripción, a una norma por desempeño en donde me diga, no me interesa, entre comillas, que adiciones o cómo usted hace su mezcla, siempre y cuando me garantice una estructura, unas propiedades físicas y químicas que la norma lo tiene. No los voy a aburrir aquí con cuadros de la norma y con ensayos de la norma. ¿Cierto? Básicamente, eso en el nivel internacional está apoyado en una norma principal que es la STMC 1157, que es una norma americana, ¿cierto? Y en la ASTMC 595, que es una norma americana de altas adiciones, pero hechas por blending, o sea, como les decía al principio, mezclo materiales para obtener los cementos al final. Y todo esto viene pues de una norma madre, ¿cierto? Que es la STMC 150, que era la norma que me prescribía esos cementos. De ahí aparece todo. Y de ahí es donde comenzamos a mirar. Entonces aquí una invitación a que en este ejercicio comiencen también a consultar ese tema. Pero al igual que hay un tema de normalización de los cementos, pues hay también un tema de normalización de los concretos, pero no desde el punto de vista de cómo hago el concreto, sino de cómo ese concreto va a generar la construcción, ¿cierto? Entonces ya hay, a diferencia de las normas de cemento, ya hay un reglamento de construcción sismo resistencia, que es la NSR 10, que muchos de aquí lo conocen, ¿cierto? Y a diferencia de las normas de cemento, esto sí ya es una implantación por ley, o sea que ya aquí comienza a haber un ejercicio legislativo, ¿cierto? Y básicamente aquí, yo no soy experto en el ejercicio de concretos, lo traje como referencia para tener las dos versiones de la normalización, ¿cierto? Nos hablan en el capítulo C de concreto y en el capítulo D de algo de mampostería. Ahí están como las características que engloban esa construcción sismo resistente en Colombia y dentro de esa construcción de sismo resistente, cómo deben ser los materiales. Entonces hablan de los materiales como concreto y de los materiales que están dentro del concreto. Entonces, digamos que aquí creo y por observaciones, también hay que seguir migrando todos estos ejercicios a este ejercicio de sostenibilidad, pero es muy importante tener esto en cuenta porque esto marca en términos generales la construcción de Colombia, ¿cierto? Y para finalizar, tengo aquí algunos ejemplos en donde, con todo lo que les he hablado hasta el momento, ¿en qué se me traduce esto, cierto? Eh, a veces oímos de los concretos arquitectónicos, porque los concretos arquitectónicos me dan color. Entonces, el color de los concretos o el color de los cementos me ayudan al ejercicio de reducción de energía, ¿cierto? O los efectos de isla de calor, porque el color blanco ya no atrapa tanto el calor, entonces no tengo que gastar en aires acondicionados, etcétera. Otros ejercicios, pues, me soportan ambientes agresivos en cementos y concretos, haciendo cementos avanzados y durables, ¿cierto? Otros cementos y concretos, desde el punto de vista del manejo, me ayudan con la huella hídrica, ¿cierto? Y otros materiales arquitectónicos también me permiten, con la sustitución de materias primas como los agregados reciclados, hacer otro tipo de materiales y ayudar en el entorno. Al final, ¿qué quiero decirles con esto y con todo lo que les acabo de decir? Que todo esto conjugado nos permite tener espacios de infraestructura y vivienda, ¿cierto? Que nos permitirán tener un espacio amigable con el medio ambiente y así disminuir los impactos locales, nacionales o globales, porque en últimas todo esto de la sostenibilidad lo que nos permite es hacer acciones muy puntuales en cada una de nuestras zonas para que después eso se vaya multiplicando y al multiplicando nos permite tener una casa común en mejor orden.
Eso era lo que les quería yo comentar desde el punto de vista de este tema de cemento y concreto. Es muy rápido, pero pues tengo que también darle cabida a mis otros compañeros. Quedo atento, muchas gracias por su atención y creo que al final va a haber algún tema de preguntas. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, guardemos las preguntas, vamos teniéndolas ahí a la mano y al final, digamos, hacemos una serie de, pues, una rondita de preguntas. Bueno, vamos con, ¿dónde está Nicolás? Nicolás Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que sí, Muchas, listo. muchas gracias, Elkin. Mucho gusto a todos. Permítanme un segundo mientras comparto pantalla. Me avisan, por favor, si se está viendo. Sí, ya te vemos, Nicolás. Vale, mucho gusto a todos. Me presento, yo soy Nicolás Jiménez, soy coordinador de construcción sostenible para CEMEX en Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Les voy a traer como complemento a la presentación de Edgar respecto a cómo las soluciones en base cemento pueden brindarnos construcciones más eficientes, de menor huella de carbono y cómo esto está enmarcado en todo el contexto de construcción sostenible en Colombia. Como contexto general, la construcción genera aproximadamente el 40% de las emisiones globales. Estos son fuentes tanto de las Naciones Unidas como de el Banco Mundial y el IFC. Acá podemos ver del 37% de las emisiones de CO2, tanto operativas como de proceso en la construcción y en los edificios. Ese 37% equivale a eso. El 6% y el 3% acá que vemos es relacionado a un tema de materiales. Dentro de eso está el concreto, el aluminio y el acero. Esta que es un poco más reciente nos muestra que de ese 40%, el 18% es por la producción y por la producción de materiales de construcción. Importante tener en cuenta el panorama colombiano. El 77% de la población vive en zonas urbanas, también conocidas como cabeceras municipales. En Colombia específicamente el sector de la construcción representa alrededor del 15% de las emisiones de CO2 nacionales. Y dentro de ese 15%, el 35% es por el carbono embebido en los materiales. Ya vamos a ver un poco más qué es carbono embebido. Importante tener en cuenta que en Colombia tenemos un déficit tanto cuantitativo como cualitativo en vivienda. Y acá podemos ver ciertos datos. Cuando hablamos de déficit cuantitativo, es que se tiene déficit en la estructura de los hogares y que se tiene un tema de hacinamiento no mitigable, es decir, que viven más de 5 personas en un mismo cuarto y no es posible, digamos que reorganizarlas en la vivienda para tener más, que cada quien tenga como su espacio. Y dentro del déficit cualitativo también está, por ejemplo, cuando no se tienen pisos de calidad, es decir, que es directamente en la tierra o en la arena y que también hay de 3 a 5 personas en una sola habitación. ¿Qué es la construcción sostenible? Y aquí les traigo como fuente el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es importante tener en cuenta que siempre se consideran 3 puntos principales: el tema ambiental, el tema social y el tema de prosperidad o económico. Para que algo sea sostenible hay que considerar las 3 cosas al mismo tiempo, es decir, que sean económicamente eficientes, que minimicen su impacto negativo en el medio ambiente y que maximicen el impacto positivo tanto en los usuarios como en las comunidades a lo largo de su ciclo de vida. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ciclo de vida. ¿Qué considera en términos generales la construcción sostenible? Tanto un tema de ubicación como de integración con el sitio, gestionar el impacto del edificio. Muy importante la gestión adecuada de los recursos, que está muy relacionado con la metodología y con la herramienta de EDSO. Energía, agua y los materiales
que se utilizan para la construcción, considera temas de calidad ambiental interior, confort térmico, ventilación, salud y bienestar, un tema muy importante, la resiliencia y la equidad social. Se puede hablar solo de un edificio o una construcción sostenible si considera el impacto durante todo el ciclo de vida. ¿A qué nos referimos con ciclo de vida? Y acá les traigo una herramienta muy importante que es el análisis de ciclo de vida. Cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, lo que buscamos es medir, es una herramienta de modelado que lo que hace es medir el impacto ambiental de un producto o de un edificio o de cualquier, eh, digamos que es material, para revisar cuáles son los impactos ambientales para poder cuantificarlos y saber en qué está impactando mi material o mi proyecto. Va desde una primera etapa, que es la extracción de materia prima, un tema de fabricación y ensamblaje, transporte y distribución, toda la fase de uso, cuando ese material, ese proyecto, ese edificio entra a ser utilizado. Y por último, si se cierra el ciclo, estamos hablando de desechando, estamos hablando de una disposición. Importante tener en cuenta entonces, cuando estamos hablando de una edificación en su ciclo de vida, estamos considerando dos tipos de emisiones generales. Está la emisión embebida o el carbono embebido en una edificación y está también las emisiones por carbono operacional, que eso tiene más que ver con el uso energético y digamos que esas fuentes de energía que tienen los proyectos. Eso me va a dar todas mis emisiones de carbono en el ciclo de vida completo de mi proyecto o mi edificio. ¿Qué es importante? Y acá les traigo como un resumen muy general de cómo es ese análisis de ciclo de vida de un edificio. Está dividido en tres etapas principales, que son la A, la B y la C. La A habla todo el tema de la etapa del producto, todos los productos y los materiales de construcción. A1 se refiere a todo el tema de extracción de materia prima, ¿cierto? A2 es el transporte de ese punto de extracción a la planta de fabricación. Y A3 es toda la etapa de fabricación o manufactura de un material de construcción. A4 es cuando yo llevo ese material a el punto de construcción donde va a estar el proyecto. A5 es todo el tema de montaje, instalación, construcción. Y ya B1 a B5 es toda la etapa de uso, teniendo en cuenta que en los edificios esa etapa de uso puede ser muy larga, ¿cierto? Yo puedo construir un edificio en 2, 3 años y la idea es que ese edificio se utilice de 20 a 60 años, lo máximo posible. Entonces, dentro del uso está el uso, mantenimiento, reparación, reemplazo de materiales, reemplazo de que se me rompió un vidrio, tengo que cambiarlo, que tengo que cambiar los equipos de aire acondicionado. Ahí entra todo eso y por último también las renovaciones. La idea es que el edificio más sostenible es el que ya está construido. Entonces, la idea es que esta etapa fuera la última etapa de un proyecto. Sin embargo, por temas, por ejemplo, estructurales o por temas de espacio, densificación de las zonas urbanas, muchas veces se tiene que entrar a la etapa C, que es o la de construcción o demolición, que es la C1, C2, que es el transporte de esos escombros, C3, que es ya ese procesamiento de esos residuos, y C4, que es la disposición de ese material. La idea es que aquí nosotros pudiéramos cerrar el ciclo. Importante entonces, el cemento influye en estas primeras tres etapas, ¿cierto? Mientras que el concreto sí influye en varias, tanto desde que se fabrica hasta que se envía a la obra. En la etapa de uso también tiene una influencia tanto por un tema conocido como recarbonatación, en el que absorbe el concreto expuesto absorbe cierta cantidad de CO2 durante su ciclo de vida y también considerando las posibles estrategias de eficiencia energética que se pueden tener. Por último, también toda la etapa de demolición y reciclaje, ahí entra el concreto, por ejemplo.
¿De qué depende, en este caso, ya que estamos hablando del ciclo de vida, por ejemplo, de sus materiales, de qué depende la huella de un concreto? Principalmente de sus materiales. El concreto está compuesto de cemento, arenas, grava, agua, aditivos y en ciertos casos, o en la mayoría de los casos actualmente, adiciones también. ¿Cómo influye esta huella dentro de la huella total de un concreto? Y acá les traigo un ejemplo. Vamos a ver que el cemento, en este caso de esta mezcla, representa el 78,43% de la huella de un concreto. Cuando hablamos de huella, hablamos de las emisiones de CO2, hablamos del carbono embebido en un material, ¿cierto? Y hablamos en términos de kilogramos de CO2 equivalente. Como estamos hablando de específicamente de este material, estamos hablando de kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico. Eso depende mucho del tipo de mezcla, depende también, como les mencionaba Edgar, de cuál va a ser ese uso, qué adiciones le estoy poniendo yo, qué aditivos, la calidad de mi cemento, qué tanto cemento, todo eso depende mucho y también entra una parte del transporte y de la energía que yo necesito para la fabricación. Muy importante que tengan en cuenta que la huella del concreto depende, es directamente proporcional a la resistencia. Si yo tengo mezclas de mayor resistencia, voy a tener eh, huellas más altas. Sin embargo, no quiere decir que sean eh, más intensivos, porque si yo tengo más resistencia, podría estar utilizando menos material. Acá les traigo un zoom a ese 40% que mirábamos de las emisiones de los edificios, ¿cierto? Acá podemos ver cómo hay un predominio del concreto y el cemento en las emisiones incorporadas o embebidas de los edificios, hablando específicamente de una construcción nueva. Si esos es todos los edificios que yo tengo, el stock global de edificios, y considero solo la parte de construcción nueva, de este más o menos 50% que es, o de estos 50 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, qué pena, de un edificio, ¿sí? Esto es todo lo que es las emisiones embebidas y estas son todas las emisiones operacionales. De esas embebidas podemos ver la gran participación del concreto. Acá tenemos todos los materiales que podrían tener los edificios, tanto equipos, vidrios, acabados interiores, digamos que acá está todo. Esta es la representación del concreto en un edificio principalmente hecho de concreto. De ese metro cúbico, por ejemplo, por metro cúbico de concreto, esta es la representación del cemento, de esas emisiones por la producción del cemento. Entonces podemos ver cómo se va arrastrando la huella del cemento hasta el concreto, hasta el edificio. Y por último, ¿por qué el cemento tiene una huella tan alta? Que es lo que mencionaba también Edgar, por todo un proceso de clinkerización de la caliza, que es, digamos que tanto el uso energético como la reacción química que tiene como tal el proceso, viene principalmente de eso. Entonces podemos ver cómo se va arrastrando la huella del clinker en el cemento, del cemento en el concreto y del concreto en un edificio construido. Ya aterrizando todo eso a ciertas proporciones en el ciclo de vida completo de un edificio, ¿cierto? Tenemos que más o menos el 50% de las emisiones durante todo el ciclo de vida de un edificio es operacional. Mi uso energético, mis computadores, mi iluminación, mi aire acondicionado, digamos que ahí entra todo eso. De ese 30% es todos mis productos y procesos de construcción apenas yo construí mi edificio. Esto es en el tiempo y esto es, digamos que la intensidad de las emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida. Podemos ver que hay un pico bastante alto, sin embargo, como esto se puede estar considerando la operación por 60 años, termina siendo mucho mayor. Para que mi edificio no quede obsoleto y porque yo tengo que estar haciendo mantenimiento, yo voy a tener renovaciones, reemplazos, todo el tema de mantenimientos. Por eso, acá yo tengo este otro pico que está relacionado a esos materiales que yo tengo que incluir en el edificio para mantenerlo en cierto nivel de calidad. Y por último, si yo ya lo voy a demoler,
¿cierto? Está todo ese tema de el material que yo puedo reutilizar y todas las emisiones para demoler ese edificio. Como pueden ver, acá tenemos dos oportunidades muy grandes, tanto en el carbono embebido como en el carbono operacional. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el concreto en el carbono embebido de un edificio? Uno, los cementos y concretos bajos en CO2. ¿Cómo se logran esos cementos y concretos bajos en CO2? Uno, migrando a combustibles que generan menos emisiones, reemplazando combustibles fósiles. Y dos, utilizando materiales cementantes suplementarios, es decir, si yo reduzco esa huella que tengo de mi cemento por otras adiciones, por ejemplo, cenizas volantes, que es un subproducto de las centrales eléctricas, ¿cierto? O escoria granulada de alto horno, que es un subproducto de la industria siderúrgica, lo que puedo hacer es reducir el cemento y por ende también reduzco la huella de mi concreto, teniendo en cuenta que eso es todo un proceso de diseño para yo poder mantener mis capacidades y mis características físicas del material, tanto resistencia como asentamiento, y digamos que es toda una ciencia de mantener las condiciones reduciendo la huella. Y muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo final también, no tener una economía lineal, ¿cierto? No considerar que yo voy a tomar, a fabricar, a construir y por último a demoler y echar al relleno sanitario. Lo que yo quiero es, cuando dejo de utilizar un material, le doy un tratamiento, lo tomo y vuelvo a realizar algo con ese mismo material. La idea es que nosotros reduzcamos al máximo la cantidad de materia prima virgen que estamos extrayendo. Y aquí entra que el concreto es un material que es reciclable. Entonces nosotros podríamos estar cerrando el ciclo y teniendo una economía circular. Ya en la etapa de carbono operacional, ¿cierto? Aquí les traigo un ejemplo de cómo es el uso de energía en los edificios. Digamos que son ciertas fuentes que consideran aspectos globales. Acá en amarillo vamos a poder ver todo el tema de, como esto es residencial, toda esta parte naranja es respecto a la cocina, ¿sí? A la energía que yo consumo para cocinar alimentos, que tienden a ser emisiones muy altas porque en muchos países del mundo aún se utilizan combustibles fósiles para cocinar, que utilizamos gas natural en vez de energías más limpias. Y está toda esta etapa amarilla, toda esta parte amarilla que es respecto a calefacción, ¿cierto? Después de eso tenemos todo el tema de, en edificios comerciales, pues no tenemos el tema de, por ejemplo, calentamiento de agua caliente o de cocina, pero sí tenemos un tema de aire acondicionado, calefacción, y estos son usos muy altos. Que por ejemplo cuando lo aterrizamos a un país como Colombia, que tenemos climas más templados o cálidos, pues depende mucho de la ubicación. Si lo que yo busco es, por ejemplo, reducir el consumo de aire acondicionado, o lo que quiero es poder tener más absorción de calor. Eso es lo que al final busco, es reducir o mejorar mi eficiencia energética de mi edificio. Ya hablando específicamente, el concreto tiene muchas herramientas para poder ser medida pasiva de eficiencia energética. Está todo el tema de la masa térmica. Los materiales como el concreto pueden capturar calor, realizar como una amortiguación entre el exterior y el interior y poder liberar ese calor, por ejemplo, a otras horas cuando la temperatura baja. Poder tener una gran masa térmica en los edificios me permite a mí regular mejor la temperatura interior, que si afuera está haciendo frío, yo puedo mantener mi temperatura, o que si está haciendo calor, puedo mantener mi temperatura también fresca. ¿No? Las construcciones en concreto y en materiales basados en el cemento nos permiten jugar muy bien con esta masa térmica. Tenemos también concretos y morteros aislantes en Colombia, que lo que nos permiten es, en vez de tener
materiales adicionales, aislantes dentro de muros y techos, podemos tener, por ejemplo, concretos que ya cumplen con esa finalidad. Y por último, lo que mencionaba también Edgar es todos los concretos arquitectónicos. Los colores más oscuros tienden a reflejar menos el calor, mientras que los más claros reflejan más el calor. Con esto se puede jugar muy bien dependiendo de la ubicación de los proyectos específicamente en Colombia. Si es un clima cálido, yo puedo tener concretos más claros para reflejar más ese calor del sol y tener ambientes más fríos y poder, por ende, reducir ese consumo de aire acondicionado, por ejemplo. Si estoy en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, que tienden a ser más templadas y más frías, puedo entonces jugar no con colores tan claros, sino con un color un poco más ocre, más oscuro, que me ayude a mí a capturar más el calor y tener un confort térmico mejor dentro de mis habitaciones y mis cuartos. Muy importante considerar que estos son medidas que quedan instaladas en el edificio y no tengo que eh, buscar, por ejemplo, más gasto energético en reducir mi uso energético. Por último, les quería traer de contexto la hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono, para que ustedes lo tengan muy presente. En Colombia lo que buscamos es al 2050 que el 100% de las edificaciones nuevas y existentes sean neto cero, tanto en carbono operacional como en carbono embebido, y principalmente por eso es que estamos aquí en este desafío del ConstruHack y de este webinar. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Estaremos atentos a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias. Un segundo, creo que tengo una pregunta por acá. Dame un momento, creo que ya viene Ana Milena. Muchas gracias, Nicolás. Ven un segundo que me perdió el chat. Ya. Listo. No sé si hacemos una. Me falta mucho, Nicolás. Ya está dejando salas varios. Ana Milena, ¿alcanzas a hacer la intervención? Salgamos rápido y hacemos. Listo. Vale, vamos con Ana Milena y hacemos rápido una tanda de preguntas. Ana Milena, bienvenida. Gracias, Elkin. Perdona que me tenga que salir ahorita rápido, pero en 5 o 10 minutitos les voy a contar un poquito el detalle. Ya nuestros expositores nos dieron mucha información, entonces solamente voy a complementar con un par de conceptos de el carbono embebido en materiales. ¿Me escuchan bien? ¿Se puede ver mi pantalla bien? Sí, Todo bien. te escuchamos Sí, bien. correcto. Bien, pues como nos estaban contando nuestros expositores, dentro del el reto de ConstruHack y dentro del curso de diseño para mayores eficiencias, hay un tema muy importante que hay que trabajar y tiene obviamente toda la relación con el uso de concretos y cementos, ¿no? Nada más para recordarles, acuérdense que todos los que quieran participar en el ConstruHack deben estar inscritos en el curso de diseño para mayor eficiencia. Vamos a hacer un webinar específico antes de empezar el ConstruHack para refrescar todos estos conceptos que se manejan dentro del curso y que estén preparados, digamos, para seguir esta metodología que planteamos dentro del curso. Entonces, este curso tiene en módulo 5 una parte importante que tiene que ver con los materiales y pues de eso les quiero contar un poquito de cómo ha venido siendo su desarrollo y cuál es la relación que tiene junto con la certificación EDGE. Entonces, pues nada más contarles que dentro de la certificación EDGE, primero se tuvo una base de datos de 70 materiales y lo primero que estábamos cuantificando era la energía incorporada en los elementos de construcción. Esta base de datos posteriormente se amplió a 140 materiales con datos de energía incorporada, pero estos datos eran a nivel global. Y ya para la versión 3, que es la versión con la que ahora estamos trabajando, empezamos a hacer un estudio más ampliado en cuanto a gama, en cuanto a tecnología y también a ubicación geográfica.
Es decir, que sabemos que hay materiales que se usan más en una región que en otra y entonces se pueden cuantificar de una manera diferente, ¿no? Entonces, a partir de agosto de 2023 ya no estamos cuantificando energía incorporada, sino ahora vamos a estar evaluando lo que se refiere a el carbono incorporado en los materiales, que era como nos estaba explicando Nicolás, pues esta relación clara con el impacto de la fabricación y de los procesos de análisis del ciclo de vida del material, ¿no? En el caso de, perdón, en el caso de el tercer criterio que evaluamos sobre materiales, lo que busca es ver cómo reducir en ciertos sistemas constructivos, no en la estructura, sino en todo lo que tiene que ver con, digamos, los elementos de cerramiento, por ejemplo, pisos, acabados de pisos, pisos intermedios, construcción de techos, paredes, interiores y exteriores y todo lo que tiene que ver con los marcos de ventanas y aislamientos en el caso de que los hubiera. Todos estos materiales se tiene que evaluar qué potencial de reducción podemos tener en cuanto a carbono. Es decir, cuánto consumiría en carbono un material tradicional, digamos, o un sistema constructivo tradicional y cómo podemos avanzar en la industria para hacer todavía procesos mucho más óptimos y eficientes. Por ejemplo, como nos explicaba Nicolás, con menos material o con materiales reciclados o con aligeramientos o con nuevas tecnologías que nos ayuden a reducir ese carbono incorporado en el material. Esta medida de material se aplica para edificios nuevos o cuando estamos haciendo un reacondicionamiento de un edificio existente. Si el edificio existente tiene más de 5 años y no vamos, digamos, vamos a hacer procesos de renovación, pero no vamos a cambiar los materiales de la envolvente, entonces asumimos que hay el mismo, digamos, el caso base o decir, la absorción de ese carbono ya está hecha, entonces se hace como reutilización del material. Eso es para que lo sepan en el caso en que propongan en edificios existentes, materiales pues existentes se reutilizan, ¿no? Los datos de materiales se hacen con enfoque de cuantificación del ciclo de vida, pero de la cuna a la puerta. Nos explicaba Nicolás que hay diferentes categorizaciones y hay diferentes etapas del ciclo de vida. Obviamente lo ideal sería cuantificar desde que nace, de la cuna a la tumba, es decir, hasta que se demuele y se reutiliza, pero la realidad es que como eso depende mucho de dónde está la obra y dónde está la fábrica, para cuantificar también el transporte, pues no se puede hacer, digamos, para Edge a nivel global no se puede hacer tan sencillo. Por eso entonces nos centramos en evaluar cuál es este impacto de la cuna a la puerta, es decir, hasta que se fabrica, para tener una aproximación de cuánto es el impacto por fabricación, ¿no? Entonces incluye la extracción, el procesamiento, el transporte y la fabricación y los materiales secundarios que se necesitan para el material, ¿no? Entonces, esa es la cuantificación y bueno, pues obviamente ahorita los datos ya están regionalizados. El indicador de carbono es como potencial de calentamiento global, está en kilogramos de CO2 y todos se hacen con evaluación de impacto. Entonces, en la aplicación lo que hacemos es que ahora, además de tener una base de datos ya actualizada con carbonos incorporados de todos los principales sistemas constructivos regionales, también permitimos que se puedan empezar a ingresar nuevos datos de materiales que hagan estudios de análisis de ciclo de vida y que puedan entonces reportar sus propias emisiones. Entonces, fíjense que en los EPDs, que son los informes de impacto ambiental, se pueden encontrar en kilogramos de CO2 para el alcance A1 hasta A3, que son los que les digo de la cuna a la puerta, cuál es la cantidad de emisiones equivalentes. Entonces, si podemos tener acceso a información eh, personalizada de algún material, podemos usar esta categoría para poderlo declarar y tener obviamente menor impacto en ese material, ¿no? Ya están, mis antecesores ya nos explicaron todo lo que se ha hecho. Aquí hay algún reporte que sacó el DANE hace poco de cómo la industria cementera en el país ha estado haciendo inversiones importantes y trabajo muy importante
por generar una industria más baja en carbono. Entonces, pues Cemex, Holcim, Argos, todos y varios obviamente han estado haciendo inversiones y han hecho trabajos para generar procesos de fabricación mucho más conservadores con el medio ambiente y también pues obviamente empezar a cambiar la industria y las plantas de producción para generar cementos más verdes. Entonces, pues es un aliento para todos de saber que tenemos tecnologías disponibles, que podemos hacer propuestas innovadoras y que también puedan tener un muy buen desempeño en términos de carbono incorporado y como les decía Nicolás, pues la realidad es que todos estamos participando en este ConstruHack con el objetivo de ir más allá y empezar a aplicar la hoja de ruta para la descarbonización de los edificios. Entonces, pues hasta aquí me quedo yo. Gracias. Ana Milena, muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Carlos Camargo, rápidamente, creo que debe ser de él porque dice, ¿puedo adecuar el caso base a las prácticas de mi zona geográfica local? El caso base es uno solo. Lo que sucede cuando hacemos una evaluación entre Edge y es tener un punto de referencia local, es decir, cuánto consumiría en esas condiciones, con ese diseño, en esa zona climática, y luego cuando yo implemento algunas estrategias, veo qué tan positivo o negativo puede ser el impacto. Entonces, el caso base ya está definido y está adecuado a las prácticas locales y digamos, a la parte regional. Pero lo que hacemos cuando hacemos una propuesta de mejora es justamente poner en contexto qué pasa si yo hago algo mucho más con estrategias de diseño pasivo o implemento materiales más conservadores o implemento nuevas tecnologías, pues cómo puedo mejorar ese caso base y obtener ahorros. Entonces el caso base está definido, pero justamente con eso puedo evaluar cualquier propuesta de avance. No Y sé si está claro. Ujú. José, ¿está claro? ¿Te quedó claro? Juan Diego tiene una mano arriba. Hacemos una tanda. Adelante. Diego, adelante. Buenos días, sí, es que tengo una pregunta y es con respecto a la base de datos que tú mostrabas que tenías, puesto que aquí en Latinoamérica es bien complicado conseguir los EPDs o las emisiones, digamos, de los materiales. No sé si esto funciona igual que la de OneClick y también cómo se puede pues, también acceder a ella. Gracias. Sí, de hecho la base de datos está justamente relacionada con los estudios de OneClick. Te digo, están todos los concretos, todos los sistemas constructivos, mamposterías, estructuras metálicas y demás. Digamos que es todo lo que tenemos como base de datos y lo que se hace cuando uno no tiene acceso a información específica es seleccionar el que más se parezca al que vas a implementar. Entonces, en la medida en que se puedan seguir haciendo estudios adicionales, pues obviamente se puede complementar esta base de datos. Como tal, está incorporada dentro de la aplicación, o sea, no la puedes, digamos, extraer em, de OneClick directamente, pero sí se puede, pues, hacer la evaluación de cuál impacto tiene cada uno de los sistemas constructivos que están cargados allí. José dice que más o menos quedó lo del caso base más o menos explicado. Yo creo que estaría muy, bueno, es importante que a lo mejor hagamos un muy buen repaso el 1 de marzo, cuando empiece el ConstruHack. Vamos a hacer todavía otra recapitulación de cómo funciona Edge, cuál es la metodología y cómo podemos utilizarlo para evaluar y hacer propuestas de valor en construcción sostenible. Ok. Vale. ¿Tenemos más dudas? Bien, pues Ah, los sí. dejo por ahora. De mi parte, muchas gracias y estoy pendiente de cualquier otra pregunta. Estamos pendientes para resolverla por correo. Ana Milena, muchas gracias. Que te mejores pronto. Toma mucho líquido. Gracias. Sí, gracias. Bye. Gracias, muchas gracias, Ana Milena. No sé si alguien tiene más preguntas para Edgar o para Nicolás. Es un buen momento para hacerlo. Henry, adelante.
Elkin, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, Henry. Agradecido por los expositores excelentes en la exposición y lo que nos comparten sus experiencias. Tenía una consulta para ellos, no sé si Edgar o Nico. En cuanto al uso de los materiales, sí, todo bien, el cemento con sus propiedades ahora verdes y tal. Lo que quisiera saber es que, ¿cómo hacen en el momento de la construcción? ¿Cómo calculan ese desperdicio? En cuanto a que, por ejemplo, a la hora de hacer la mezcla, pues ya esa agua, ese residuo, eso es lo que queda, o a la hora de hacer los tarrajeos, la mampostería, pues qué hacen con ello, ¿no? Ahí también, pues, estamos generando, digamos, un poco de contaminación y, y ante el tipo de equipos que se requieren para utilizar este tipo de materiales, sobre qué estamos hablando, ¿no? Sobre qué tipo de equipos, porque a lo mejor con la mano de obra, pues, convencional, pues ahorramos un poco los combustibles, ahorramos un poco de emisiones de los equipos. Entonces, por ahí quería hacer esa consulta, ¿no? Gracias de antemano. Vale, Henry, muchas gracias por, por tu consulta. Em, digamos que desde el punto de vista de los residuos, pues tienes toda la razón. Digamos que gran parte de ese tema de lograr la economía circular es que cualquier residuo que yo estoy generando lo pueda reincorporar a mis procesos productivos. Por ejemplo, no necesariamente en el mismo proceso, sino, por ejemplo, buscar sinergias con otros sistemas u otros, con otras industrias que pueden utilizar ese tipo de material. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista de, por ejemplo, cuando se tienen problemas con la mezcla, ahí digamos que no entré en ese detalle, pero una de las acciones principales que están en la hoja de ruta en Colombia sí es un tema de formalizar y de tecnificar la construcción, ¿cierto? Entonces, que si yo tengo una mezcla que ha sido diseñada cuidadosamente para un propósito, que yo pueda llegar y, por ejemplo, fundirla, si voy a fundir una placa o demás, que no se pierda ese material. Inclusive si, por ejemplo, por temas de los horarios, problemas de cronograma, se va a perder esa mezcla. Por ejemplo, también ya hay soluciones como aditivos que me permiten reutilizar, por ejemplo, ese concreto que normalmente se perdería, lo puedo reutilizar como agregado reciclado, ¿cierto? O si yo estoy haciendo una demolición porque hubo un problema en la construcción y me tocó demoler temas de mampostería, de concreto y demás, la idea es, por ejemplo, que todo ese residuo se pudiera gestionar de forma adecuada y dárselo a los gestores que puedan cerrar ese ciclo. Es que gran parte de lo que estamos intentando ahorita en Colombia, tanto en temas normativos como desde el lado como el ámbito público como privado, es que todos podamos reutilizar los materiales y se pueda lograr esa economía circular. Entendiendo que si bien, por ejemplo, un tema de construcción informal, si no tengo, por ejemplo, emisiones relacionadas a los equipos, sí es mucho más susceptible a tener emisiones más altas por los tipos de procesos constructivos. Cuando ya algo está un poco más industrializado, está demostrado que se reduce las emisiones durante el proceso de construcción. No sé si respondí tu pregunta. Sí, exacto, exacto, justamente. Gracias, Nico. Vale, Henry. Bueno, tenemos tiempo todavía para una última pregunta. Tenemos todavía tenemos todavía una pregunta. Preguntas a la una, preguntas a las dos y preguntas a las... ¿Alguien abrió el micrófono? No. Preguntas a las Si en tres. caso no hay pregunta, puedo hacerle una pregunta en cuanto a que puedo aprovechar ese tiempo. Mira, si bien es cierto, todo movimiento, digamos que tiene tres fases, ¿no? Una de los gurú, de los que ustedes ahora mismo están exponiendo, están un poco compartiendo esos conocimientos y experiencias. Y nosotros, pues, expectamos y de alguna manera los seguimos.
La segunda sería crear los proyectos pilotos, que tengo entendido que en Colombia ya, como ustedes lo demuestran, pues ya se está desarrollando. Y lo tercero sería que las personas lo asimilen, ¿no? A partir de ello se crea un movimiento y ese movimiento da una sostenibilidad. ¿Cómo hacen ustedes para que realmente la gente compruebe, diga, oye, es que esto sí va, ¿no? Es que esto sí me ahorra, con esto sí yo no solamente cambia el lugar, sino también la forma en cómo las personas pues interactúan dentro de esas edificaciones. O sea, hablo por la parte de sensibilización, ¿no? Digamos que por eso estamos en este espacio, ¿cierto? Digamos que nuestro objetivo a nivel sectorial es en realidad poder impulsar todo este tema de sostenibilidad y un poco enlazándolo, por ejemplo, con la pregunta que tiene ahorita José Carlos en el chat es este tipo de soluciones constructivas como el concreto celular, que yo también lo presentaba como, por ejemplo, como concretos o morteros aislantes, existen, nosotros tenemos pues las tecnologías para realizarlo, pero también falta cierta parte de demanda de materiales sostenibles, no solo en el país, sino a nivel regional en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces todavía falta ese tema de em, capacitar, por ejemplo, al usuario final, a las constructoras, a todos los organismos y todas las personas que hacen parte de esa cadena de valor de la construcción y poder capacitarlas en que el futuro o el presente debería ser construcción sostenible, ¿cierto? Que depende también de que se requiera más de ese tipo de materiales y que nosotros necesitamos actuar rápido si queremos llegar, por ejemplo, a las metas de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius o máximo 2, ¿cierto? Entonces sí, por eso participamos nosotros en este tipo de espacio. Lo que buscamos es comunicar y capacitar a toda la cadena de valor, resolver preguntas, brindar conocimiento y digamos que buscamos es extender toda esa inquietud en temas de sostenibilidad y ese propósito que tenemos a nivel sector. Vale, muchas gracias. Elkin, yo tengo que retirarme porque ya se me pasó tiempo de otra reunión. Quedo atento a cualquier otra pregunta. Muchas gracias a todos. No, estoy muteado, perdón. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, tu conocimiento, muy buena presentación. Lo mismo a Edgar, excelente. Muchas gracias por sumarte a ConstruHack. Ya digamos que también a todas las personas que se mantienen en línea, muchísimas gracias por su tiempo, a todas las que estuvieron acá. Y bueno, Edgar, Nicolás, pues esperamos verlos, seguirlos viendo aquí en ConstruHack y a todos los que están acá 1, 2 y 3 de marzo, espero que también los pueda ver. 23 de febrero, último límite para hacer y chao, chao a todos. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables, quedamos Hasta atentos. luego. Hasta luego.